La mansión amaneció en silencio, con su rutina fría y predecible, ocultando cicatrices de desconfianza y soledad. Pero aquel martes, una mujer humilde cruzó la puerta con sus hijos y un pedido que apenas podía pronunciar. Ellos solo necesitan un rinconcito, por hoy. Mientras la casa se llenaba de risas tímidas y ojos curiosos, el patrón preparaba en secreto la prueba más cruel que jamás había imaginado. Lo que presenció escondido desafiaría todo en lo que creía, y quizá derrumbaría un muro que por años parecía imposible de atravesar. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Marcelo Álvarez se despertó aquel martes como todos los demás días de los últimos 3 años, solo en una cama king size que parecía más un territorio vacío que un lugar de descanso. El despertador sonó puntualmente a las 5:45 de la mañana, y él apagó la alarma con un movimiento automático, casi robótico. La mansión en el barrio de Salamanca, en Madrid, estaba silenciosa como siempre. Un silencio que no era paz, sino ausencia. Ausencia de voces, de risas, de vida pulsando por los pasillos de mármol italiano, que tanto se enorgullecía de haber importado directamente de Carrara. Se levantó, se puso la bata de seda, que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes, y caminó hasta la ventana del dormitorio principal. Desde allí arriba, en el tercer piso de la mansión, podía ver gran parte del barrio donde las direcciones tenían más prestigio que código postal. El barrio de Salamanca era sinónimo de éxito, de quien ha llegado a la cima, de quien ha vencido. Y Marcelo había vencido, o al menos eso era lo que se decía, asimismo todas las mañanas, al observar aquella vista privilegiada. A sus 42 años, era dueño de una de las mayores distribuidoras de equipos hospitalarios del país. Su empresa tenía sucursales en 6 comunidades autónomas, contratos con los principales hospitales privados e incluso suministraba al sistema público a través de licitaciones millonarias. Sobre el papel, Marcelo era todo lo que un hombre podía desear ser. Pero todo eso tenía un precio, y Marcelo lo había pagado caro. El divorcio con Patricia había sido un verdadero campo de batalla judicial que duró casi 2 años. Ella quería la mitad de todo, alegaba haber abdicado de su propia carrera de arquitecta para cuidar de la casa y apoyar los negocios de él. Marcelo, por su parte, estaba seguro de que ella nunca lo amó de verdad, que desde el principio el interés era otro. Las peleas comenzaron sutiles, con pequeños reproches y comentarios sobre cuánto trabajaba, sobre cómo estaba siempre ausente, siempre priorizando reuniones y viajes. Después, las discusiones escalaron. Patricia pasó a cuestionar cada decisión suya, cada inversión, cada elección. Cuando descubrió que ella tenía una aventura con el entrenador personal del gimnasio de la urbanización, Marcelo sintió menos dolor por el corazón roto y más rabia por haber sido engañado durante tanto tiempo. El proceso de divorcio reveló un lado de Patricia que él nunca había visto, o quizás nunca quiso ver. Ella contrató a uno de los abogados más agresivos de Madrid, un especialista en disolver patrimonios ajenos. Cada audiencia era una humillación pública, cada alegación un intento de destruir la reputación que Marcelo tardó años en construir. Al final, ella se llevó un piso en Chamartín, 2 coches y una pensión mensual que haría llorar de envidia a cualquier trabajador común. Pero lo peor no fue el dinero que salió de su cuenta. Lo peor fue la conclusión a la que Marcelo llegó después de que todo terminó. La gente no es de fiar. Todos tienen un precio. Todos tienen intereses ocultos. Y quien tiene dinero necesita estar siempre alerta, siempre desconfiado, siempre poniendo a prueba la lealtad ajena antes de que sea demasiado tarde. Desde entonces, Marcelo construyó muros a su alrededor. Muros invisibles, pero tan sólidos como las paredes de hormigón de la mansión. Sus empleados eran contratados a través de agencias especializadas que realizaban rigurosas investigaciones de antecedentes. Sus amigos, bueno, ya no tenía amigos. Tenía socios, tenía contactos de negocios, tenía conocidos del club de golf los domingos. Pero nadie se acercaba realmente.
Nadie entraba en la zona prohibida donde habitaban sus pensamientos reales, sus dudas, sus fragilidades. Marcelo aprendió que confiar es un lujo que los hombres ricos no pueden permitirse. Mientras se duchaba en la ducha que tenía 8 tipos diferentes de chorros y costó una pequeña fortuna, pensó en cómo su vida se había vuelto predecible. Despertarse temprano, revisar correos electrónicos aún en el baño, desayunar solo leyendo informes financieros, dirigirse a la oficina donde pasaría las próximas 12 horas haciendo crecer el imperio un poco más. Después, volver a la mansión vacía, cenar algo que la cocinera dejaba preparado en la nevera, ver algún documental sobre negocios o economía y dormir. Al día siguiente, todo se repetía. Los fines de semana eran solo días en los que trabajaba desde casa, en bermudas, en lugar de traje. Esa era la vida de Marcelo Álvarez, empresario de éxito, millonario, respetado, solitario. Pero había una persona que, en cierto modo, rompía un poco la monotonía de aquella existencia automatizada. Juana Ferreira trabajaba en la mansión desde hacía casi 1 año y medio. Había sido recomendada por la misma agencia que proporcionaba todo el equipo de mantenimiento y limpieza de las propiedades de Marcelo. La agencia garantizó que tenía referencias impecables, historial limpio, puntualidad ejemplar. Y hasta ese momento, Juana nunca había dado motivo para que Marcelo dudara de esas credenciales. Llegaba siempre a las 7 de la mañana en punto, de lunes a viernes. Saludaba con educación, un buenos días respetuoso, pero no invasivo. Hacía su trabajo con una eficiencia silenciosa, cuidaba la casa como si fuera suya, pero sin sobrepasar jamás la línea invisible que separaba a la empleada del jefe. Marcelo sabía poco sobre la vida personal de Juana. Sabía que vivía en Vallecas y que tardaba casi 2 horas en transporte público para llegar al barrio de Salamanca todas las mañanas. Sabía que era separada o viuda. Él nunca preguntó directamente y ella nunca ofreció detalles. Sabía que tenía hijos, porque una vez pidió salir más temprano para recoger a uno de ellos del colegio por una fiebre. Marcelo lo autorizó, descontó las horas del salario según el contrato, y la vida siguió. Él no era cruel, solo justo. Pagaba el salario puntualmente, respetaba los derechos laborales, nunca la sobrecargó con tareas absurdas. A cambio, esperaba profesionalismo y discreción. Era una relación limpia, sin complicaciones, sin implicación emocional innecesaria. Aquella mañana, cuando bajó a desayunar, Marcelo encontró a Juana ya trabajando en la limpieza del salón principal. Llevaba el uniforme sencillo que él exigía, el pelo recogido en una práctica coleta, el rostro sin maquillaje, la expresión concentrada en la tarea. Él observó por un momento, escondido detrás de la puerta de la cocina, solo para confirmar que ella realmente hacía todo correctamente cuando creía estar sola. Era un hábito que había desarrollado con el tiempo, ese de observar a las personas cuando no saben que están siendo observadas. Es en esos momentos cuando la verdadera naturaleza se revela. Marcelo creía en eso con convicción. Juana pasó el paño delicadamente sobre la escultura de bronce que costó 20.000 euros en la última subasta de arte a la que Marcelo asistió. Ella no sabía el valor de aquello. Probablemente pensaba que era solo una pieza decorativa cualquiera, pero la trataba con cuidado de todos modos. Eso Marcelo lo notaba. Nunca había roto nada, nunca había derramado productos de limpieza sobre los muebles caros, nunca había rayado el suelo de madera noble. O era muy competente, o tenía mucho miedo de ser despedida. Marcelo prefería creer en la segunda opción. El miedo era un motivador más fiable que la competencia. Finalmente entró en la cocina, fingiendo que acababa de bajar, y Juana apareció inmediatamente en la puerta. «Buenos días, señor Álvarez», dijo ella, usando el tratamiento formal que él nunca pidió, pero que ella insistía en mantener. «Buenos días», respondió él, seco, abriendo la nevera para coger el zumo de naranja que la cocinera siempre dejaba listo en una jarra de cristal. «El café está en la mesa, señor. Lo he preparado como a usted le gusta.
Marcelo asintió sin mirarla y se dirigió a la mesa de la terraza, donde desayunaba todas las mañanas. Juana volvió al salón, respetando su espacio. Siempre era así. Ella sabía exactamente cuándo acercarse y cuándo alejarse. Conocía su rutina mejor que cualquier secretaria en la oficina. Eso también dejaba a Marcelo ligeramente incómodo. No le gustaba que la gente lo conociera demasiado bien. El conocimiento era poder, y él prefería mantener todo el poder de su lado de la balanza. Mientras desayunaba y revisaba los correos en la tablet, Marcelo pensó en lo extraño que sería si un día Juana simplemente no apareciera más. La casa se sumiría en el caos rápidamente. Él dependía de esa rutina, de esa estructura que ella ayudaba a mantener. Pero dependencia era una palabra que Marcelo odiaba. Él no dependía de nadie. Pagaba por un servicio y el servicio se prestaba. Si Juana faltaba, llamaría a la agencia y pediría una sustituta. Así de simple. Todo en la vida de Marcelo podía resolverse con dinero y contratos bien redactados. El día siguió su curso normal. Marcelo salió para la oficina a las 8:30 y no volvería hasta el final de la tarde. Juana continuaría cuidando de la mansión, como siempre hacía. Y cuando él llegara todo estaría impecable, silencioso, perfecto. Era una danza bien coreografiada, donde cada uno sabía su lugar y sus movimientos. Ninguna sorpresa, ningún imprevisto, ninguna emoción. Exactamente como a Marcelo le gustaba que fueran las cosas. Pero la vida tiene una forma peculiar de desordenar hasta las rutinas más rígidas. Y aquel martes, sin que Marcelo lo supiera todavía, algo estaba a punto de salirse completamente del guión. Juana Ferreira se despertó ese mismo martes a las 4:15 de la mañana. El despertador del móvil viejo sonó con un ruido estridente que la hizo saltar de la cama de un susto, como ocurría todos los días. Lo apagó rápidamente para no despertar a los hijos que dormían en la habitación de al lado, separada de la suya por solo una cortina improvisada en el pequeño piso de 2 habitaciones en Vallecas. El alquiler era barato, porque el edificio era antiguo, porque el barrio estaba lejos, porque las paredes tenían humedades y el ascensor vivía estropeado. Pero era lo que podía pagar con el sueldo de empleada del hogar y los pequeños extras que conseguía, haciendo limpiezas los sábados en otras casas. Se levantó en la oscuridad. No encendió la luz para no despertar a Miguel y Lucía, los gemelos de 6 años, que eran la razón de cada paso que daba todos los días. En el minúsculo baño, Juana se lavó la cara con agua fría, se miró rápidamente en el espejo roto en una esquina y vio a la misma mujer cansada de siempre. 34 años que parecían 45, manos resecas de tanto producto de limpieza, ojeras profundas de tantas noches mal, dormidas, el pelo empezando a encanecer en las sienes, pero los ojos esos todavía tenían vida, todavía tenían esperanza, porque tenía que haberla, por los niños. Por ellos, Juana aguantaba cualquier cosa. Se puso la ropa sencilla que usaba para el trayecto, cogió el bolso con el uniforme dentro y fue a la cocina a preparar el café. También preparó las fiambreras de los gemelos, como hacía todas las noches antes de dormir, para asegurarse de que tendrían qué comer en el colegio. Pan con mantequilla, una fruta, un zumo de cartón. Nada sofisticado, pero hecho con cariño. Juana aprendió, desde pequeña, que el amor se demuestra en las pequeñas cosas, en los detalles que nadie ve, pero que marcan toda la diferencia. A las 5 salió del piso y bajó los 4 tramos de escaleras, ya que el ascensor seguía estropeado desde hacía semanas. En la calle aún oscura, caminó hasta la parada del autobús donde otros trabajadores ya se aglomeraban, cada uno con su propia jornada de supervivencia estampada en el rostro. Juana reconocía aquellas expresiones: la mujer que trabajaba en el hospital, el hombre que era vigilante en el centro comercial, la chica que hacía repartos con una aplicación, todos despertando antes que el sol para cruzar la ciudad y ganarse el pan de cada día. Madrid era así, una ciudad que nunca dormía de verdad, donde millones de personas se cruzaban sin llegar a verse realmente. El primer autobús estaba abarrotado. Juana consiguió entrar a empujones y se quedó apretada entre otros pasajeros durante 40 minutos hasta la estación de metro.
Desde allí, otros 20 minutos de metro atestado de gente. Después, otro autobús para llegar finalmente al barrio de Salamanca. Cuando bajó en la parada cerca de la mansión del señor Álvarez, eran las 6:40. Tenía 20 minutos para caminar las 3 manzanas, cambiarse de ropa en el baño de servicio y estar lista para empezar a trabajar exactamente a las 7. Juana hacía ese recorrido desde hacía 1 año y medio. Conocía cada curva del camino, cada árbol de la acera. Sabía que en la tercera manzana vivía un señor mayor que siempre regaba las plantas a las 7 de la mañana y que saludaba educadamente a cualquiera que pasara. Sabía que en la esquina de la mansión había una pastelería cara en la que nunca había entrado, pero cuyo olor a pan recién hecho la torturaba todas las mañanas. Sabía que el barrio se despertaba tarde, porque la gente rica no necesita pillar atascos a las 6 de la mañana. Cuando llegó a la mansión, pasó por la puerta trasera que el señor Álvarez dejaba abierta para ella, siguió por el pasillo lateral y entró por el acceso de servicio. En el pequeño baño, se cambió de ropa rápidamente, se recogió el pelo, se lavó las manos y comprobó su apariencia en el espejo. Tenía que estar presentable, tenía que parecer profesional. No podía demostrar cansancio, no podía mostrar debilidad. El señor Álvarez pagaba bien, mucho mejor que en sus otras limpiezas, y ella no podía perder ese trabajo de ninguna manera. A las 7 en punto, Juana comenzó sus tareas. Primero, preparar el café como a él le gustaba. Después, limpiar el salón principal. A continuación, el comedor, el despacho, las habitaciones de invitados que nadie usaba nunca. Toda la rutina estaba milimétricamente planeada para que al final del día la mansión estuviera impecable. Juana trabajaba con dedicación no solo porque necesitaba el dinero, sino porque estaba orgullosa de lo que hacía. Su madre siempre decía que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, merece ser hecho con excelencia. Y Juana se lo tomaba en serio. El señor Álvarez no era un mal jefe, era distante, frío a veces, pero no era cruel. Pagaba puntualmente, nunca le faltó al respeto, nunca pidió nada absurdo. Juana sabía que podía ser mucho peor. Ya había trabajado en casas donde los jefes la trataban como si fuera invisible, donde dejaban propinas ridículas y esperaban que hiciera milagros. Ya había sufrido acoso, ya había sido acusada injustamente de robo, cuando una jefa paranoica perdió un collar y luego lo encontró dentro de su propio bolso. Comparado con todo eso, trabajar para el señor Álvarez era casi tranquilo. Pero Juana nunca bajaba la guardia. Sabía que la gente rica tiene sus propios códigos, sus propias reglas. Sabía que una empleada del hogar necesitaba ser invisible, silenciosa, eficiente. No podía tener problemas personales, no podía faltar, no podía mezclar su vida de fuera con el trabajo de dentro. Y durante 1 año y medio, Juana consiguió mantener todo separado. Los niños se quedaban con doña Concepción, la vecina anciana que adoraba a los críos y cobraba muy poco por cuidarlos. El colegio estaba cerca. Doña Concepción los llevaba y los recogía. Juana salía de casa a las 5, volvía a las 7 de la tarde, cenaba con los gemelos, ayudaba con los deberes, los acostaba y caía rendida de cansancio poco después. Era una vida dura, pero funcionaba. Hasta aquel martes. El lunes por la noche, cuando Juana llegó a casa, encontró una nota de doña Concepción debajo de la puerta. La letra temblorosa de la anciana explicaba que había recibido una llamada urgente del pueblo. Su hermana menor tenía problemas de salud serios y doña Concepción necesitaría viajar inmediatamente. Estaría fuera por tiempo indeterminado, quizás 1 semana, quizás más. Pedía disculpas por las molestias y decía que rezaría para que Juana encontrara una solución. El pánico se apoderó de Juana. Sin doña Concepción, ¿quién cuidaría de los gemelos? No tenía a nadie más en Madrid. Toda su familia estaba en el interior de Andalucía, de donde salió hacía 8 años, intentando una vida mejor. No tenía amigos lo suficientemente cercanos como para pedir un favor de ese tamaño. Las otras madres del colegio apenas hablaban con ella, y las que lo hacían también trabajaban y tenían sus propios problemas. Juana pasó la noche en vela,
haciendo cuentas, pensando en alternativas, intentando encontrar una salida. El martes por la mañana fue peor. El colegio mandó un mensaje por el grupo de WhatsApp avisando de que las clases estaban canceladas por problemas estructurales en el edificio. Una fuga de agua seria en el techo de una de las aulas comprometió la instalación eléctrica. Por seguridad, los niños debían quedarse en casa. Previsión de regreso. El jueves, quizás el viernes. Juana sintió que el mundo se le venía encima. No tenía con quién dejar a Miguel y Lucía. No tenía dinero para pagar una niñera de emergencia. No podía faltar al trabajo. No en ese momento del mes en que el alquiler estaba cerca y la nevera necesitaba ser reabastecida. Intentó llamar a algunas conocidas, pero nadie podía ayudar. Una tenía un viaje programado. Otra estaba enferma. La tercera ni siquiera contestó al teléfono. Solo le quedaba una opción aterradora: llevar a los gemelos con ella a la mansión del señor Álvarez. Juana sabía que eso era un riesgo enorme. Él podía enfadarse, podía considerarlo una violación del profesionalismo, podía incluso despedirla. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Dejar a 2 niños de 6 años solos en casa? Jamás. ¿Faltar al trabajo y arriesgarse a perder el empleo? Imposible. ¿Llevarlos y esperar que el señor lo comprendiera? Era la única alternativa. Vistió a los gemelos con la mejor ropa que tenían. Les habló en el autobús sobre el comportamiento, sobre el silencio, sobre el respeto. Miguel y Lucía eran niños buenos, obedientes, pero eran niños. Tenían energía, curiosidad, ganas de explorar. Juana repitió 1000 veces que necesitaban quedarse quietecitos, que no podían tocar nada, que aquella casa era muy cara y cualquier cosita rota podía costar más de lo que ella ganaba en meses. Cuando llegaron a la mansión, Juana sintió que le temblaban las piernas. Cogió las manitas de los gemelos, respiró hondo y entró por el acceso de servicio. Dejó a los niños en el baño mientras buscaba al señor Álvarez. Lo encontró en el salón, leyendo algo en la tablet. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir por la boca. «Señor Álvarez, disculpe que le interrumpa», comenzó ella con voz temblorosa. Él levantó la vista, sorprendido. Juana nunca lo interrumpía. «Ha ocurrido una emergencia. El colegio de mis hijos ha cancelado las clases por un problema en el edificio, y la vecina que los cuida ha tenido que viajar de urgencia por un familiar enfermo. He intentado todas las alternativas posibles, pero no he conseguido a nadie. Los he traído conmigo hoy. Se quedarán quietos, lo prometo. No molestarán, no tocarán nada. Si usted prefiere, puedo faltar hoy y recuperar el sábado. O poco a poco durante la semana, como usted considere mejor». Marcelo la observó en silencio. Vio la desesperación en sus ojos, la vergüenza, la vulnerabilidad. Juana nunca había pedido nada, nunca había dado problemas. Podía echarla, decirle que aquello era inaceptable. Pero, curiosamente, otra parte de él sintió intriga. Siempre se había preguntado cómo serían sus hijos, si serían educados como la madre, si tendrían los mismos valores de respeto y discreción. «Está bien», dijo él finalmente. «Pueden quedarse, pero con una condición: no pueden tocar nada caro. Nada de obras de arte, nada de aparatos electrónicos, nada de vajillas». «Sí, señor». «Muchas gracias, señor. Se portarán bien, se lo garantizo». Juana fue a buscar a Miguel y Lucía, que estaban abrazados el uno al otro, con miedo. Se los presentó rápidamente al señor Álvarez, que solo asintió con la cabeza. Los niños hicieron una tímida reverencia, apretando sus mochilas de colores contra el pecho. Marcelo los observó y vio buenos modales, educación, ojitos asustados pero respetuosos. «Quedaos en la habitación del fondo», dijo Juana a sus hijos. «Mamá va a trabajar y luego nos vamos juntos, ¿vale?». Los gemelos asintieron y siguieron a su madre dócilmente. Marcelo volvió a sus quehaceres, pero una semillita había brotado en su mente. Una semillita de duda, de curiosidad, de desconfianza. Aquella mujer siempre parecía honesta, pero ¿lo era de verdad? ¿Y los niños? Niños de familia humilde,
que probablemente nunca habían tenido acceso a nada de lujo. ¿Cómo reaccionarían si tuvieran la oportunidad? La naturaleza humana, creía Marcelo, siempre se revelaba cuando nadie estaba mirando, y quizás era hora de descubrir si Juana Ferreira era realmente tan fiable como aparentaba ser. Marcelo se quedó un rato parado en el salón después de que Juana llevara a los gemelos a la habitación del fondo. Oía sus pasos por el pasillo, el sonido distante de la puerta cerrándose, después el silencio regresando a la mansión. Pero no era el mismo silencio de siempre. Había algo diferente en el aire, una presencia nueva, pequeñas vidas pulsando en algún lugar de aquella casa gigante que normalmente solo albergaba a una persona y sus sombras. Volvió a la tablet, intentó concentrarse en los correos que necesitaba responder, pero su mente divagaba. Pensaba en cómo Juana parecía genuinamente desesperada al pedir traer a sus hijos. Pensaba en cómo los niños parecían asustados, agarrados a sus mochilas como si fueran escudos contra aquel mundo extraño y aterrador de mármol y cristal. Pensaba, principalmente, en que aquella situación era una oportunidad de probar de verdad si Juana era quien aparentaba ser. A lo largo de los últimos años, Marcelo había desarrollado una filosofía de vida muy clara. Todo el mundo tiene un precio, todo el mundo tiene un punto de ruptura, todo el mundo, cuando cree que nadie está mirando, revela su verdadera naturaleza. Patricia parecía una esposa dedicada hasta el día en que descubrió que estaba más dedicada al entrenador personal. Su ex socio parecía un amigo leal, hasta el día en que Marcelo descubrió que desviaba dinero de la empresa. Su contable parecía honesto, hasta el día en que Hacienda descubrió cuentas ocultas en paraísos fiscales. Juana parecía fiable, respetuosa, honesta. ¿Pero lo era de verdad? ¿O es que simplemente nunca había tenido la oportunidad de demostrar lo contrario? Marcelo miró a su alrededor en la mansión, a todas aquellas cosas caras que había acumulado a lo largo de los años, obras de arte, aparatos electrónicos de última generación, muebles importados. Para él era solo decoración, patrimonio, estatus, pero para alguien que vive con un salario mínimo, que cuenta las monedas en el supermercado, que vive en un piso de 2 habitaciones en la periferia, todo aquello debía parecer un tesoro inimaginable. ¿Y los niños? Gemelos de 6 años. Marcelo no sabía mucho sobre niños, nunca quiso tener hijos, pero estaba seguro de una cosa: los niños no tienen filtro, no tienen el autocontrol desarrollado de un adulto. Si pones dulces delante de un niño hambriento, los cogerá. Es instinto, es naturaleza. No hay valores morales que resistan cuando la tentación es lo suficientemente grande y la vigilancia es cero. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse en la cabeza de Marcelo, una idea que, él sabía, era éticamente cuestionable, pero que su mente pragmática y desconfiada veía como científicamente válida. Una prueba, un experimento social particular. Si Juana y sus hijos la pasaban, tendría la confirmación de que había personas honestas en el mundo. Si no la pasaban, bueno, tendría una prueba más de que su filosofía era correcta y podría tomar las medidas necesarias. Marcelo se levantó, cogió las llaves del coche y fue hasta la habitación del fondo donde Juana había dejado a los niños. Llamó a la puerta suavemente. Juana abrió todavía con esa expresión preocupada de quien sabe que está pidiendo un favor demasiado grande. «Juana, acabo de recordar que tengo una reunión urgente en la oficina. Voy a tener que salir un par de horas, quizás un poco más. ¿Estarás bien aquí con los niños?» «Sí, señor». «Claro. Vaya, tranquilo. Continuaré la limpieza y ellos se quedarán aquí quietecitos dibujando. Les he traído papel y lápices de colores». «Estupendo. Cualquier cosa. Mi móvil está encendido». Marcelo salió de la habitación y fue directo al garaje. Se subió al coche, una berlina alemana negra que costaba más de lo que Juana ganaría en 5 años, y salió de la mansión. Pero no fue a la oficina, fue al supermercado más caro de la zona, aquel donde las estanterías estaban organizadas como escaparates de una tienda de lujo, y donde una compra simple podía costar una fortuna. Entró en el supermercado con un objetivo muy específico.
Fue directo a la sección de dulces importados, esa zona donde estaban los chocolates suizos, belgas, franceses. Cogió un carrito y empezó a llenarlo con todo lo que veía. Cajas de bombones rellenos de licor, tabletas de chocolate con leche con frutos secos premium, tabletas de chocolate negro con oro comestible, trufas artesanales envueltas en papel metalizado. Después fue a la sección de helados y cogió los más caros, tarrinas de gelato italiano, helados artesanales de marcas boutique, polos cubiertos con chocolate belga. Siguió hacia la zona de galletas y llenó el carrito con latas decorativas de galletas danesas, cajas de galletas francesas de mantequilla, paquetes de barquillos rellenos importados. Cogió mermeladas francesas en tarros de cristal con etiquetas elegantes, miel orgánica en envases de cerámica, yogures griegos en botellitas de cristal, flanes en vasitos individuales que costaban lo mismo que una comida completa en un restaurante popular. Marcelo no miraba los precios. Cogía todo lo que parecía tentador, todo lo que brillaba, todo lo que un niño de 6 años encontraría irresistible. El carrito se llenó tanto que tuvo que coger un segundo. Los otros clientes lo miraban con curiosidad, pero a él no le importaba. El cajero ni parpadeó cuando pasó todas las compras y el total superó los 500 euros en golosinas. Marcelo pagó con la tarjeta platino sin dudar y pidió que lo pusieran todo en bolsas térmicas para mantener los helados congelados. De vuelta a la mansión, Marcelo sentía una excitación extraña. Era como si estuviera preparando un experimento científico crucial. Incluso habló solo en el coche, planeando cada detalle. La nevera estaría organizada de forma estratégica. Los chocolates más coloridos y llamativos a la altura de los ojos de un niño. Los helados en el congelador con los envases hacia adelante. Las galletas en los cajones transparentes de la nevera. Todo tenía que estar visible, accesible, tentador al máximo. Cuando llegó a la mansión, aparcó en el garaje y cargó las bolsas por la entrada lateral para no ser visto. Entró por la cocina verificando si Juana estaba cerca. Escuchó el sonido del aspirador viniendo del comedor. Perfecto. Tenía tiempo. Marcelo comenzó a vaciar la nevera de todo lo que había dentro. Sacó los táperes de comida que dejaba la cocinera, las frutas, los zumos naturales, las verduras organizadas. Lo metió todo en una gran nevera, portátil que guardaba en el armario de la despensa. Después, con la nevera completamente vacía, comenzó el montaje del escenario. Primero, organizó los estantes principales, colocó las cajas de bombones dorados y plateados justo delante, a la altura perfecta para que un gemelo de 6 años las alcanzara. Detrás, apiló las tabletas de chocolate con sus envoltorios coloridos y llamativos. En el estante de arriba dejó las galletas importadas en sus latas decorativas que parecían cofres del tesoro. En la puerta de la nevera en los compartimentos colocó los yogures griegos, los flanes individuales, las mermeladas en tarros de cristal que reflejaban la luz interna de la nevera como joyas. El congelador fue aún más esmerado. Marcelo organizó los helados de forma que todos los envases coloridos quedaran mirando hacia adelante. Colocó los polos premium de pie como soldaditos en formación, con sus coberturas de chocolate brillando bajo la luz fría. Esparció las trufas congeladas en pequeños recipientes de cristal que recordaban a frascos de laboratorio llenos de tesoros helados. Cuando terminó, Marcelo dio un paso atrás y admiró su obra. La nevera parecía un anuncio de televisión, un sueño de consumo, una tentación materializada en acero inoxidable y luz LED. Era imposible mirar aquello y no sentir ganas de coger algo. Si él, un adulto rico que podía comprar cualquier cosa que quisiera, sentía la más mínima atracción por aquel escenario, ¿qué sentiría un niño pobre? Satisfecho con la trampa montada, Marcelo pasó a la segunda fase del plan. Necesitaba crear una situación en la que Juana y los niños se sintieran completamente solos, sin vigilancia, sin miedo a ser descubiertos. Necesitaba salir de la casa, o al menos hacerles pensar que se había ido. Marcelo ensayó frente al espejo del aseo, practicó expresiones de prisa,
de preocupación corporativa, de empresario sobrecargado que necesita resolver algo urgente. Se ajustó la corbata, se pasó la mano por el pelo, intentó parecer convincente. Después de unos minutos de teatro aficionado, se sintió listo. Fue hasta el comedor donde Juana pasaba el aspirador, con movimientos meticulosos. Ella apagó el aparato en cuanto lo vio. «Juana, necesito salir ahora. Acabo de recibir una llamada de la oficina. Ha surgido un problema serio con un cliente importante. Voy a tener que ir a resolverlo personalmente. Tardaré unas 2 horas, quizás más. ¿Estarás bien aquí con los niños?» «Sí, señor, vaya tranquilo. Terminaré la limpieza y cuidaré de los niños. Si necesitas algo, mi móvil está encendido». «Gracias, señor. Buena reunión». Marcelo cogió el maletín de cuero que siempre llevaba a la oficina, cogió las llaves del coche haciendo ruido a propósito y fue al garaje. Arrancó el motor, abrió la puerta automática, salió a la calle y cerró la puerta de nuevo con el mando a distancia. Después se quedó allí parado unos minutos, como si realmente se estuviera yendo. Entonces apagó el motor, salió del coche y volvió a entrar en la propiedad por la puerta de servicio del fondo, la que Juana usaba para entrar todos los días. Se quitó los zapatos de vestir para no hacer ruido con las suelas de cuero y los dejó escondidos detrás de una maceta en la zona de servicio. Caminó en calcetines hasta la cocina y examinó rápidamente la distribución. La despensa era el lugar perfecto. Estaba al lado de la cocina, separada solo por una puerta corredera que, cuando estaba entreabierta, ofrecía una visión completa de la nevera, pero mantenía a quien estaba dentro escondido en las sombras. Marcelo entró en la despensa, se posicionó detrás de unas cajas de vino vacías que estaban apiladas en la esquina y dejó la puerta entreabierta solo unos centímetros. Desde allí tenía una visión perfecta de toda la cocina y principalmente de la reluciente nevera con su contenido tentador. Comprobó el reloj, las 10:20 de la mañana. Calculó que se quedaría allí hasta las 12 y poco, quizás la 1 de la tarde. 2 horas y media, como máximo 3 horas de vigilia. No sería cómodo, pero sería revelador. Marcelo se acomodó lo mejor que pudo entre las cajas y los cajones, encontró una posición que no le doliera demasiado la espalda y comenzó su espera. Los primeros 15 minutos fueron fáciles. Marcelo estaba alerta, concentrado, con la adrenalina de la expectativa corriendo por sus venas. Oía el sonido distante del aspirador, los pasos de Juana por los pasillos, el silencio general de la casa, siendo solo ligeramente perturbado por la rutina de limpieza. Empezó a imaginar cómo sería la escena cuando entraran en la cocina. Imaginó la reacción de los niños, ese momento de asombro, las manitas extendiéndose inevitablemente para coger algo. Después de media hora la incomodidad comenzó a aparecer. La espalda se quejaba de la posición extraña, las piernas empezaban a hormiguear. El calor de la despensa, sin ventilación adecuada, hacía sudar a Marcelo. Se aflojó la corbata, se desabrochó los primeros botones de la camisa de marca. Pensó en rendirse por un momento, pero la terquedad venció. Tenía que verlo. Necesitaba saberlo. Pasó casi 1 hora hasta que finalmente oyó voces acercándose a la cocina. El corazón de Marcelo se aceleró, se encogió aún más detrás de las cajas, contuvo la respiración, se quedó completamente inmóvil. Por la rendija de la puerta vio a Juana entrar primero, seguida por los 2 gemelos de la mano. La madre fue directa a la nevera solo para coger agua, pero en el momento en que abrió la puerta, los 3 se quedaron paralizados. Marcelo observó cómo sus expresiones cambiaban de neutras a completamente atónitas. Juana abrió los ojos como platos, la boca se le abrió ligeramente en una sorpresa genuina. Miguel y Lucía se soltaron de la mano y se acercaron hipnotizados. «¡Mamá, mira!», exclamó Miguel con la voz llena de encanto. «Es una nevera de cuento de hadas». «¡Hay chocolate!», dijo Lucía señalando. «Chocolate de verdad, de ese de los anuncios. Y helado, mamá. Mucho helado», completó Miguel. Juana seguía parada, sosteniendo la puerta de la nevera abierta, mirando aquel escenario imposible. Marcelo vio la confusión en su rostro. Por la mañana, cuando ella llegó,
La nevera estaba normal. ¿Cómo se había convertido en aquello? ¿Por qué se había convertido en aquello? Pero no tenía tiempo para procesar las preguntas, porque los gemelos ya estaban en trance. Escondido en la despensa, Marcelo sentía el corazón latir tan fuerte que tenía miedo de que lo escucharan. Este era el momento. La manita de Miguel se estiró lentamente hacia una caja dorada de bombones que estaba exactamente a su altura. Los deditos se acercaron al reluciente envoltorio. Marcelo se inclinó hacia adelante, casi saliendo de su escondite. Estaba a punto de presenciar la confirmación de todo lo que siempre había creído. Pero entonces Juana reaccionó. «¡No!», dijo ella, pero no con rabia, con calma. Sujetó delicadamente el brazo de Miguel antes de que tocara el chocolate. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de los gemelos. Marcelo casi podía sentir la respiración contenida de los niños. Cerró los ojos por un momento, esperando alguna excusa barata, alguna justificación mentirosa, algún permiso velado. Cuando volvió a abrir los ojos, vio a Juana mirando a sus hijos con una seriedad tranquila. «Mis amores, sabéis que nada de esto es nuestro, ¿verdad?» «Pero mamá, hay tantas cosas», respondió Lucía. «El dueño de la casa ni se dará cuenta si cogemos solo un poquito». Marcelo sintió una extraña punzada en el pecho al oír eso. Era la inocencia mezclada con la lógica infantil. Para la niña, realmente, con tanto chocolate, ¿qué sería uno menos? «Lucía, Miguel, miradme». Juana habló con esa voz que las madres usan cuando necesitan enseñar algo importante. No importa si hay mucho o poco, no importa si el dueño se va. A dar cuenta o no, lo que importa es que no es nuestro, ¿entendéis? «Pero mamá, es solo un chocolate», insistió Miguel. «Coger lo que no es nuestro tiene un nombre, hijos míos». «¿Y sabéis qué nombre es ese?». Los gemelos bajaron la cabeza. «Robar», respondieron al unísono avergonzados. «Eso es. Y yo no os he criado para que se os conozca por ese nombre. Os he criado para que se os conozca como personas honestas, trabajadoras, con carácter, como personas que respetan lo que es de los demás, incluso cuando nadie está mirando». En la despensa, Marcelo sintió que algo extraño sucedía dentro de él. Era como si una punzada le atravesara el pecho. Las palabras de Juana resonaban, incluso cuando nadie está mirando. Pero él estaba mirando. Estaba allí, escondido como un cobarde, espiando una lección de moral que él mismo había olvidado hacía mucho tiempo. «Pero mamá, podríamos lavarnos los dientes después», prometió Miguel, intentando negociar. «Y podríamos comer solo el viernes, cuando sacamos buenas notas», añadió Lucía. Juana sonrió con ternura, pero negó con la cabeza. «No se trata de lavarse los dientes o sacar buenas notas, mis amores. Se trata de hacer lo correcto, siempre, incluso cuando es difícil, incluso cuando apetece. ¿Creéis que yo nunca he tenido ganas de coger algo en las casas donde trabajo? Hay tantas cosas bonitas, tantas cosas caras, pero no las cojo. ¿Sabéis por qué?». «¿Por qué, mamá?», preguntaron los dos. «Porque necesito poder miraros a los ojos todos los días y saber que estoy siendo el ejemplo correcto. Necesito poder dormir por la noche sabiendo que he ganado cada céntimo honestamente. Y necesito que crezcáis sabiendo que, no importa lo difícil que sea la vida, siempre existe la opción de hacer lo correcto». Marcelo cerró los ojos. La voz de Juana era suave pero firme, llena de convicción. No era un sermón, era una enseñanza. No era un castigo, era amor. Sintió una vergüenza tan profunda que casi salió de allí, casi reveló toda la farsa en ese momento, pero se quedó paralizado, incapaz de moverse. Los gemelos se quedaron quietos un momento procesando. Entonces, Lucía preguntó: «¿Pero no lo vamos a probar nunca? Un día tendréis vuestro propio dinero y podréis comprar todos los chocolates que queráis. Y será mucho más rico porque sabréis que os lo habéis merecido, que habéis trabajado por ello. ¿Entendido?». «Sí, mamá», respondieron todavía con un toque de tristeza. «Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger agua para los tres y vamos a volver a la habitación. Después de comer, si os portáis bien,
Comeremos esos caramelos que compramos en el mercadillo el domingo, ¿vale? Vale, asintieron los gemelos. Juana cogió solo la jarra de agua filtrada que estaba dentro de la nevera, sirvió 3 vasos y cerró la puerta. Los 3 salieron de la cocina de la mano. Marcelo continuó escondido, sudando, con el corazón disparado y un torbellino de emociones que no sabía nombrar. Acababa de presenciar algo que su cínica visión del mundo decía que era imposible. Una mujer pobre, con hijos hambrientos de experiencias que ella nunca podría proporcionarles, teniendo la oportunidad perfecta de coger algo sin ser descubierta y eligiendo no hacerlo. Más que eso, enseñando a sus hijos a no hacerlo también, enseñando valores, integridad, carácter. Marcelo se quedó allí en la despensa unos minutos más, intentando recomponerse. Las piernas estaban dormidas, la espalda le dolía, pero nada de eso importaba ante el torbellino emocional que se apoderaba de él. Había montado una trampa cruel, esperando confirmar su visión negativa de la humanidad, y en su lugar acababa de presenciar una de las demostraciones más puras de carácter que había visto en su vida. Pero aún no era el final de la prueba. Quizás aquello había sido solo suerte, solo un momento de lucidez pasajero. Los niños son impredecibles. Si uno volviera solo, sin la madre cerca, ¿resistiría de nuevo? Marcelo decidió continuar su vigilia. Necesitaba tener la certeza absoluta. Marcelo continuó escondido en la despensa, mientras los minutos se arrastraban como horas. El sudor le corría por la frente, manchando la camisa de diseño italiano que costó una pequeña fortuna. Las piernas ya no sentían nada, dormidas por la posición incómoda. Intentó moverse ligeramente para aliviar la presión, pero cada movimiento hacía que las cajas de vino vacías crujieran amenazadoramente. Se quedó inmóvil de nuevo, respirando despacio, intentando controlar el malestar físico, que no era nada comparado con el malestar emocional que se apoderaba de él. Desde el salón distante llegaban suaves sonidos de conversación. Marcelo aguzó el oído, intentando captar las palabras. Eran Juana y los gemelos, sus voces mezcladas en una melodía familiar de afecto. Escuchó risas infantiles, la voz de la madre respondiendo con paciencia, más risas. Eran sonidos que aquella mansión nunca había oído antes. Marcelo y Patricia nunca se rieron juntos de esa manera. De hecho, Marcelo no podía recordar la última vez que se había reído de verdad, sin ser por educación o conveniencia social. El reloj marcaba las 11:40 cuando finalmente algo sucedió. Marcelo oyó pasitos ligeros acercándose a la cocina. Solo un par de pasos, no 3. Su cuerpo entero se tensó. Se inclinó hacia adelante, ignorando el dolor de espalda, enfocando toda su atención en la rendija de la puerta. Apareció una pequeña figura. Era Miguel, uno de los gemelos, solo. El niño entró en la cocina con un vasito de plástico en la mano, de esos vasos infantiles con dibujos de colores. Fue hasta el fregadero. Se subió al taburete que Juana probablemente había puesto allí antes y llenó el vaso con agua del grifo. Bebió a sorbos rápidos, como hacen los niños cuando tienen mucha sed. Después bajó del taburete y se quedó parado allí, en medio de la cocina. Marcelo contuvo la respiración. El niño miraba fijamente la nevera. Sus ojitos oscuros brillaban con esa mezcla de deseo y curiosidad que solo tienen los niños. Miguel dio un paso hacia la nevera, luego otro, luego uno más. Estaba a menos de 1 metro de la puerta reluciente. Marcelo sintió que el corazón se le disparaba. Era eso. Era el momento de la verdad. El niño estaba solo, sin la vigilancia de la madre, sin testigos. O al menos eso era lo que él pensaba. Miguel extendió su pequeña mano y tocó el tirador de la nevera. Marcelo casi se levantó de su escondite, ya preparando mentalmente lo que diría cuando pillara al niño con las manos en la masa. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. El niño se detuvo. Simplemente se detuvo. Con la mano todavía en el tirador se quedó allí, inmóvil, como si estuviera librando una batalla interna. Marcelo vio cómo su carita se arrugaba en una expresión de intensa concentración.
Y entonces Miguel empezó a hablar solo, en un susurro que apenas se podía oír. Se lo prometí a mamá. Promesa de meñiques. Y la promesa de meñiques no se puede romper. La abuela siempre decía que a la gente que rompe las promesas se le queda el corazón pequeño y triste. Yo no quiero tener el corazón pequeño. Quiero crecer y comprarle chocolate a mamá, para que no tenga que trabajar tanto. El niño apoyó la frente en la puerta fría de la nevera, como si se estuviera despidiendo de un sueño. Se quedó así unos segundos. Después, con un suspiro demasiado profundo para un niño tan pequeño, se alejó. Le dio la espalda a la nevera y volvió corriendo al salón, haciendo un ruidito de victoria por el camino, como si estuviera celebrando un logro personal. Marcelo se quedó paralizado en su escondite. Algo dentro de él se estaba rompiendo, haciéndose añicos en miles de pedazos cortantes. Acababa de ver a un niño de 6 años, que probablemente nunca había probado chocolate importado en su vida, resistir a la tentación por una promesa, por unos valores que alguien le había enseñado con tanto cuidado que se habían vuelto más fuertes que cualquier deseo material. ¿Cuándo fue la última vez que Marcelo había mantenido una promesa difícil? ¿Cuándo fue la última vez que eligió hacer lo correcto, incluso cuando nadie estaba mirando? No podía recordarlo. De hecho, toda su vida se basaba en la premisa de que todo el mundo hacía trampas cuando tenía la oportunidad. Él hacía trampas en los negocios, encontraba lagunas en los contratos, hacía acuerdos en las zonas grises de la ley. Siempre se justificaba diciendo que así funcionaba el mundo, que quien no se protegía acababa perjudicado. Pero allí estaba un niño de 6 años, de una familia pobre, enseñándole a él, un empresario rico, una lección sobre el carácter que había olvidado, o quizás nunca había aprendido bien. La vergüenza que Marcelo sintió en ese momento fue tan intensa que tuvo ganas de salir corriendo de allí, de meterse bajo la ducha fría, de intentar lavar esa suciedad invisible que parecía cubrirlo por completo. Pero no se movió. Se quedó allí, sudando dolorido, emocionalmente destrozado porque una parte masoquista de él creía que merecía ese sufrimiento. Merecía sentir cada segundo de esa tortura que él mismo había creado. El tiempo siguió pasando. Marcelo ya no sabía cuánto tiempo llevaba allí. Parecía una eternidad. Tenía la garganta seca, la boca le sabía a metal, las piernas eran 2 troncos de madera sin vida. Pensó en todas las trampas que había montado a lo largo de su vida. Trampas en contratos, en negociaciones, en relaciones, siempre probando, siempre desconfiando, siempre esperando confirmar lo peor de las personas. ¿Y cuántas veces les había dado realmente la oportunidad de mostrar lo mejor de sí mismas? Desde el salón empezaron a llegar otros sonidos, voces más animadas, infantiles, discutiendo algo. Marcelo logró captar fragmentos. Los gemelos estaban dibujando. Lucía quería usar el lápiz azul. Miguel insistía en que el rojo quedaba mejor. Juana mediaba con paciencia, sugiriendo que cada uno lo hiciera a su manera. Más risas. El ruido de un papel rasgándose accidentalmente, seguido de un «oh, no» colectivo, y luego una solución creativa de pegarlo con celo. Eran sonidos de una familia sencilla, sin dinero, sin lujos, sin nada de lo que Marcelo siempre había pensado que era esencial para la felicidad. Pero eran felices. Marcelo podía oírlo en la calidad de las risas, en el tono de las voces, en la forma en que se comunicaban. Había afecto allí, había vínculo, había algo que el dinero no podía comprar y que él había perdido en algún punto del camino. Pensó de nuevo en Patricia. ¿Habría salido mal el matrimonio porque ella era una interesada o porque él nunca le permitió realmente entrar en su vida? ¿Buscó ella al entrenador personal porque quería lujo o porque quería atención, afecto, presencia? Marcelo siempre trabajaba 12, 14, 16 horas al día. Siempre priorizaba los negocios por encima de todo. Siempre pensó que proveer económicamente era suficiente. Pero quizás no lo era. Quizás nunca lo fue. Una voz infantil, más alta que las otras, lo sacó de sus reflexiones. Era Lucía,
Listo, se lo daremos cuando vuelva. ¿Darle el qué?, pensó Marcelo. Aguzó el oído, intentando entender. ¿Estás seguro de que le va a gustar?, preguntó Miguel, con un toque de inseguridad en la voz. Sí que le gustará. Lo hemos dibujado con el corazón, respondió Juana. Y cuando hacemos las cosas con el corazón, la gente lo siente. Marcelo sintió una curiosidad enorme. ¿Qué habían hecho? Quiso salir corriendo de su escondite solo para ver, pero se contuvo. Ya había llegado hasta allí, ya se había sometido a esa situación ridícula, ya había abierto esa herida en su propia conciencia. Podía aguantar un poco más. Tenía que ver el final de lo que él mismo había empezado. Pasaron unos minutos más. Marcelo comprobó el reloj. Las 12:20. Llevaba allí más de 2 horas. Las piernas estaban completamente dormidas. Le costaría caminar cuando finalmente saliera. La espalda le latía de dolor. La ropa estaba empapada de sudor, pero nada de eso importaba ya. Todo el dolor físico era insignificante comparado con el dolor emocional que estaba sintiendo. Entonces, finalmente, oyó a Juana decir: «Vale, mis amores, vamos a pegar el dibujo en la nevera. Así lo verá cuando vuelva». Unos pasos se acercaron a la cocina. Marcelo se encogió aún más en su escondite, haciéndose lo más pequeño posible. Entraron los tres, Juana delante, sosteniendo algo de colores, los gemelos detrás, emocionados. «Aquí», decidió Juana señalando una altura en la puerta de la nevera. «Así queda bien a la vista». Cogió un trozo de celo que trajo de la habitación del fondo y pegó lo que parecía ser una hoja de papel en la nevera. Los gemelos observaban ansiosos. «¿Le gustará, mamá?», preguntó Miguel. «Sí, mi niño, sí que le gustará. Ha sido un gesto muy bonito por vuestra parte». Marcelo no podía ver exactamente qué era, solo que era de colores. Sus ganas de salir corriendo y mirar eran casi insoportables, pero se controló. Esperó hasta que los tres salieron de la cocina de nuevo. Esperó otros 5 minutos, solo para asegurarse. Entonces, finalmente, con mucho cuidado, empezó a moverse. Levantarse fue una tortura. Las piernas no respondían bien. Le hormigueaban intensamente, como si miles de agujas se le estuvieran clavando. Tuvo que apoyarse en las cajas, respirar hondo, esperar a que la sangre volviera a circular. Cuando finalmente logró ponerse de pie, se tambaleó, casi se cayó. Se agarró a una estantería de la despensa, esperó a que se le pasara el mareo. Después, con pasos temblorosos, salió de su escondite. Lo primero que hizo fue ir a la nevera, y allí estaba el dibujo. Marcelo se quedó parado mirando aquella obra de arte infantil y sintió que se le humedecían los ojos por primera vez en años. Era un dibujo sencillo, hecho con lápices de colores, pero que transmitía tanto cariño que era casi palpable. La nevera había sido dibujada con piernas y brazos, como si fuera una persona. A su alrededor flotaban corazoncitos de colores, uno rosa, uno azul, uno amarillo, uno verde. Y debajo, con letras torcidas e irregulares, típicas de quien está aprendiendo a escribir, había un mensaje que perforó el corazón de Marcelo como una lanza. «Gracias por dejarnos quedarnos en tu casa. Mamá dijo que no podemos coger nada que no sea nuestro. Prometemos que no vamos a coger nada. Respetamos tus cosas. Cuando seamos mayores trabajaremos mucho y le compraremos chocolate a nuestra mamá. Gracias por todo. Miguel y Lucía». Marcelo leyó y releyó ese mensaje. Cada palabra era una acusación, no contra los niños, sino contra él mismo. Acababan de demostrar gratitud por algo que él había hecho con intenciones crueles. Le estaban agradeciendo por ser puestos a prueba, por ser colocados en una trampa, por ser tratados con desconfianza, y a cambio ofrecían respeto, promesas, sueños futuros de trabajar para darle una vida mejor a su madre. Abrió la nevera, más por reflejo que por cualquier otra razón. Todo estaba exactamente donde lo había colocado. Cada caja de bombones, cada tableta de chocolate, cada tarrina de helado, cada galleta importada. Ni un solo envoltorio había sido tocado, ni uno había sido movido.
todo intacto, todo perfecto, todo allí, burlándose silenciosamente de su desconfianza. Marcelo cerró la nevera y apoyó la frente en la puerta fría, exactamente como Miguel había hecho antes. Y finalmente, después de 3 años de frialdad autoimpuesta, después de construir muros emocionales que parecían impenetrables, después de convencerse de que no necesitaba a nadie y que nadie merecía su confianza, Marcelo lloró. Lloró por la crueldad de la prueba, lloró por la inocencia que había intentado corromper, lloró por las lecciones que una familia pobre acababa de enseñarle, lloró por la persona en la que se había convertido, ese empresario cínico y solitario que veía el mundo como un campo de batalla donde todos eran enemigos hasta que se demostrara lo contrario. Lloró por todos los años que había desperdiciado sin permitir que nadie se acercara de verdad. Lloró por la vida vacía que había construido dentro de esa mansión, llena de cosas caras, pero completamente desprovista de amor. Y allí, parado en la cocina, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, las piernas aún dormidas, el corazón hecho pedazos, Marcelo Álvarez tuvo una epifanía. La prueba nunca fue sobre Juana o los gemelos. La prueba siempre fue sobre él, sobre si todavía tenía la capacidad de reconocer la bondad cuando la veía, sobre si todavía tenía la humildad de aprender de personas que siempre había considerado inferiores en la escala social, sobre si todavía había alguna posibilidad de redención para alguien que se había perdido tan completamente en el camino. Respiró hondo, se secó, la cara con las manos, intentó recomponerse. Tenía que terminar esa farsa, tenía que salir, dar una vuelta, volver de verdad y afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Pero, sobre todo, tenía que pedir disculpas. Tenía que arrodillarse ante esa familia e implorar perdón por haber dudado, por haber puesto a prueba, por haber sido tan pequeño en su grandeza financiera. Marcelo salió por la puerta de servicio, cogió los zapatos que había dejado escondidos, se los calzó con dificultad porque tenía los pies hinchados, caminó hasta el coche que estaba en el garaje, arrancó el motor de verdad esta vez y salió a la calle. Dio una vuelta a la manzana, luego otra, intentando ganar tiempo para organizar sus pensamientos, para encontrar las palabras adecuadas, para armarse de valor. Mientras conducía sin rumbo por las calles del barrio de Salamanca, pensó en todo lo que había presenciado. La conversación de Juana con sus hijos, la primera vez que abrieron la nevera. La forma en que les explicó sobre el respeto y la honestidad, no con amenazas o castigos, sino con amor y paciencia. La escena de Miguel solo en la cocina, luchando contra la tentación y venciendo por una promesa de meñiques. El dibujo que hicieron, lleno de gratitud y pureza. Cada imagen era una pedrada en el cristal de su arrogancia. Cada sonido que había oído escondido en esa despensa era un puñetazo en el estómago de su certeza de que el mundo era un lugar malo lleno de gente aún peor. Juana y los gemelos no sabían que estaban siendo puestos a prueba, pero la pasaron con nota en un examen que el propio examinador suspendió miserablemente. Si estuvieras en el lugar de Marcelo, ¿habrías tenido el valor de montar esta prueba tan cruel? ¿O le habrías dado la oportunidad a estas personas de mostrar quiénes son realmente desde el principio? Cuéntanoslo en los comentarios. Marcelo finalmente aparcó el coche frente a un pequeño parque del barrio. Se quedó allí sentado, observando a los niños jugar, a las niñeras conversando en los bancos, a los perros corriendo detrás de pelotas. Vida normal, sencilla, sucediendo a su alrededor, mientras dentro de él ocurría un terremoto emocional que estaba destruyendo los cimientos de todo lo que creía. Pensó en su empresa, en todos los empleados que había tenido a lo largo de los años. ¿Cuántos eran? Honestos como Juana, pero él nunca les había dado crédito. ¿Cuántos eran dedicados? Pero él siempre los veía con desconfianza. ¿Cuántas oportunidades de conexión humana real había perdido porque estaba demasiado ocupado montando pruebas, creando trampas, confirmando sus peores sospechas? Pensó de nuevo en Patricia. Habría sido diferente si le hubiera dado el beneficio de la duda. ¿Buscó ella afecto en otro lugar porque él nunca le ofreció afecto de verdad? Claro que ella se había equivocado. La traición era indefendible, pero
¿Y si él hubiera sido un marido presente, confiado, abierto? Habría sido el resultado el mismo. Marcelo no. Tenía respuestas. Solo tenía la certeza de que algo dentro de él había cambiado esa mañana. Ver a esos niños resistiendo la tentación por los valores enseñados por su madre. Ver a Juana eligiendo educar en lugar de facilitar, eligiendo lo difícil en lugar de lo cómodo. Ver que la familia no se trata de dinero sino de vínculo, de presencia, de amor demostrado en las pequeñas cosas. Comprobó el reloj, la 1:15 de la tarde. Tenía que volver. No podía posponerlo más. Tenía que afrontar lo que había hecho. Asumir la responsabilidad, pedir perdón, arrancar el coche y volver a la mansión fue una de las cosas más difíciles que Marcelo había hecho en su vida. Cada metro que conducía hacia esa casa era un metro hacia su propia vergüenza expuesta. Cuando entró por la puerta principal, haciendo ruido para anunciar su llegada, fue recibido inmediatamente por los gemelos. Corrieron hacia él con una emoción que Marcelo no esperaba. Miguel y Lucía le cogieron cada uno una mano, tirando de él hacia la cocina. «Señor Álvarez, señor Álvarez, tenemos una sorpresa para usted». Juana apareció en la puerta del salón, limpiándose las manos en un paño. Parecía ligeramente avergonzada. «Disculpe, señor, los niños han hecho un dibujo y lo han pegado en la nevera. Si quiere, lo quito». «No, déjalo», respondió Marcelo, con la voz saliendo más ronca de lo que esperaba. «Quiero verlo». Los gemelos lo arrastraron hasta la cocina, señalando orgullosos la obra de arte pegada en la puerta de la nevera. Marcelo fingió sorpresa. Fingió que lo estaba viendo por primera vez. Fingió que esas palabras infantiles no acababan de reabrir la herida en su pecho. «Qué bonito», dijo agachándose para quedar a la altura de los niños. «¿Habéis hecho esto para mí?» «Sí, para agradecerle que nos dejara quedarnos aquí», explicó Lucía. «Y para que sepa que no hemos tocado nada», completó Miguel con seriedad. Marcelo miró la nevera, luego a los gemelos, luego a Juana que estaba en la puerta de la cocina observando la escena. Y entonces hizo algo que sorprendió a todos, incluido a sí mismo. Abrió la puerta de la nevera. Todo estaba intacto, exactamente como lo había dejado. Cada chocolate, cada helado, cada galleta. Juana se quedó confundida, mirando esa abundancia imposible que no estaba allí por la mañana. Los gemelos se quedaron una vez más, deslumbrados con el escenario. Marcelo cerró la nevera y se volvió hacia Juana. Era hora de confesar. Era hora de abrir esa herida y dejar que saliera todo el pus de la vergüenza. Era hora de ser honesto por primera vez en mucho tiempo. Era hora de descubrir si todavía había suficiente humanidad dentro de él para admitir que estaba equivocado, completamente equivocado, en todo. «Juana, necesito hablar contigo. Ahora. Es importante». La voz de Marcelo salió más temblorosa de lo que pretendía. Juana percibió la seriedad y se preocupó visiblemente. Pensó inmediatamente que había hecho algo mal, que traer a sus hijos había sido un error irreparable, que estaba a punto de ser despedida. El miedo se apoderó de su rostro. «Sí, señor. ¿Qué ocurre? ¿He hecho algo mal?» Los gemelos, al percibir la tensión en el aire, se quedaron callados. Miguel cogió la mano de Lucía y los dos observaban a los adultos con esa intuición que tienen los niños para los momentos importantes. «No eres tú quien ha hecho algo mal. He sido yo». Marcelo respiró hondo. Nunca había sido bueno con las palabras en momentos emocionales. Siempre fue mejor con números, contratos, negociaciones, pero allí no había escapatoria. «Siéntate, por favor. Y los niños también necesitan oír esto». Juana obedeció, confundida, sentándose en una de las sillas de la mesa de la cocina. Los gemelos se subieron a otras sillas, todavía de la mano, con los ojitos muy abiertos fijos en Marcelo. Él se quedó de pie, incapaz de sentarse, caminando de un lado a otro como un acusado ante un jurado. Y era exactamente eso lo que era, un acusado que necesitaba confesar su crimen. «No he tenido ninguna reunión hoy, no he salido. Es decir, sí he salido, pero no he ido a la oficina, he ido al supermercado, he comprado todo esto». Marcelo señaló la nevera.
He gastado más de 500 euros en dulces, chocolates, helados, todo a propósito, todo planeado. Juana frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar. ¿Planeado para qué, señor? Para poneros a prueba. Marcelo dejó de caminar y miró a Juana directamente. Para ponerte a prueba a ti y a tus hijos, para ver si erais realmente honestos o si era solo apariencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Juana se puso blanca. Sus ojos se abrieron como platos por el shock y poco a poco la comprensión de la situación fue formándose en su rostro. Los gemelos no lo entendían del todo, pero sentían que algo muy serio estaba sucediendo. ¿Usted me ha puesto a prueba? La voz de Juana salió baja, casi un susurro. ¿Ha puesto a prueba a mis hijos? Peor que eso. Marcelo sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no intentó contenerlas. Me escondí en la despensa. Estuve allí más de 2 horas, escondido, sudando, esperando para pillaros cogiendo algo. Quería confirmar que nadie se resiste cuando cree que está solo. Quería demostrar que todo el mundo tiene un precio. Juana se levantó de la silla lentamente, como si estuviera en trance. Su expresión era una mezcla de dolor, rabia, decepción y algo que Marcelo no podía descifrar por completo. Nos ha utilizado a mis hijos, ha montado una trampa para demostrar que somos... ¿Qué? ¿Ladrones? ¿Es eso? No. Es decir, sí, lo hice, pero no porque pensara que erais ladrones. Pensaba que todo el mundo lo es, que todo el mundo roba cuando tiene la oportunidad, que nadie es realmente honesto cuando está solo. ¿Y qué ha descubierto? La voz de Juana ahora tenía una dureza que Marcelo nunca había oído antes. ¿Ha conseguido la confirmación que quería? No, he conseguido lo contrario. Marcelo se arrodilló allí mismo, en el suelo frío de la cocina, ante Juana y los niños. Os vi resistir. Te oí enseñar a tus hijos sobre el respeto, sobre el carácter, sobre la honestidad. Vi a Miguel solo aquí, con la mano en la nevera, haciéndose la promesa a sí mismo de no coger nada. Os vi hacer este dibujo precioso, agradeciendo algo que yo hice con las peores intenciones, y me di cuenta de que la prueba nunca fue sobre vosotros, era sobre mí, y yo suspendí miserablemente. Las lágrimas ahora caían libremente por el rostro de Marcelo. Los gemelos nunca habían visto a un adulto llorar de esa manera, y mucho menos a un adulto rico y poderoso como el señor Álvarez. Miguel empezó a llorar también, sin entender muy bien por qué, solo porque la emoción en el aire era demasiado intensa para ignorarla. Lucía apretó más fuerte la mano de su hermano, ella misma con los ojitos humedecidos. Juana se quedó allí, parada, mirando a ese hombre arrodillado en su cocina, en el suelo que ella misma había fregado antes. Tenía todo el derecho a estar furiosa, todo el derecho a coger a sus hijos e irse de allí, a no volver nunca más, a demandarlo por humillación. Pero mientras miraba a Marcelo, vio algo que reconocía porque ya lo había sentido en su propia piel, el dolor de quien carga con heridas antiguas, la soledad de quien ha construido muros en lugar de puentes, la desesperación de quien finalmente se da cuenta de que ha perdido el camino. Respiró hondo, varias veces, intentando controlar su propia emoción. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, pero todavía cargada de dolor. Usted no es el primero que desconfía de mí, señor Álvarez. Ya me han acusado de robo, ya me han registrado, ya me han humillado, por ser pobre, por trabajar en casa de ricos, por existir en un espacio que algunas personas creen que no es el mío. Pero usted es el primero que tiene el valor de admitirlo, de arrodillarse, de llorar. Y eso cuenta, eso marca la diferencia. Marcelo levantó la vista, incrédulo ante la posibilidad del perdón. No merezco su comprensión, no después de lo que he hecho. Nadie merece el perdón, lo ganamos cuando lo pedimos, de corazón. Juana se sentó de nuevo, ahora más tranquila. Mi madre siempre decía, todo el mundo se equivoca, pero no todo el mundo tiene el valor de admitirlo y cambiar. Usted se ha equivocado mucho, nos ha humillado sin que ni siquiera lo supiéramos, pero está aquí, de rodillas, asumiéndolo.
Eso es el principio. Los gemelos, sin entender completamente la gravedad de la situación, pero entendiendo que la prueba había sido algo malo, tuvieron una reacción que sorprendió a los dos adultos. Lucía se bajó de la silla y fue hacia Marcelo todavía arrodillado. Le tocó el hombro con su manita pequeña. «Usted es como Darth Vader», dijo ella con la seriedad de quien ha hecho un descubrimiento importante. Marcelo la miró, confundido. «¿Cómo dices?» «En la película. Era malo, pero al final recuerda quién es de verdad y se vuelve bueno. Mamá dice que todo el mundo puede cambiar si de verdad quiere». Miguel, animado por su hermana, también se bajó de la silla. Es como en los dibujos de la tele. El malo siempre hace planes, pero al final aprende y se hace amigo de todos. Marcelo no sabía si reír o llorar ante esas comparaciones infantiles, pero había una sabiduría simple en esas palabras, una inocencia que veía la posibilidad de redención donde los adultos cínicos solo verían hipocresía y manipulación. «Sois increíbles», dijo, mirando a los gemelos. «Vuestra madre os ha enseñado cosas que yo he tardado 42 años en aprender, o mejor dicho, en desaprender y volver a aprender». Juana se levantó y le tendió la mano a Marcelo, ayudándolo a levantarse del suelo. Era un gesto simbólico, una mano tendida a alguien que había caído literal y metafóricamente. «Se va a hacer daño arrodillado en este suelo», dijo ella con una pequeña sonrisa que no llegaba a ser un perdón total, pero era un comienzo. Marcelo se levantó sujetando su mano, sintiendo en ese apretón una fuerza que iba mucho más allá de lo físico. Era la fuerza de quien sobrevive cada día con dignidad, a pesar de todas las dificultades. Era la fuerza de quien elige enseñar valores a sus hijos, incluso cuando el mundo parece recompensar lo contrario. Era la fuerza de quien perdona, incluso cuando la herida todavía está fresca. «Quiero hacer 3 cosas», dijo Marcelo todavía sujetando la mano de Juana. «Primero voy a aumentarte el sueldo, el doble. Y no es por pena ni por culpa, es porque lo vales y siempre lo has valido. Segundo, voy a crear un fondo de estudios para Miguel y Lucía. Estudiarán en los mejores colegios, tendrán las mejores oportunidades. Podrán elegir el futuro que quieran». Juana abrió la boca para protestar, para decir que no quería caridad, pero Marcelo levantó la mano. «No es caridad, es una inversión en las personas adecuadas, con los valores adecuados. Y tercero, quiero pediros algo a ti y a los niños, algo mucho más importante que el dinero». «¿El qué?», preguntó Juana cautelosa. «Quiero que me enseñéis a confiar de nuevo, a ver la bondad sin buscar segundas intenciones, a construir puentes en lugar de muros, a ser humano de verdad». El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. No era incómodo, era contemplativo. Juana miró a sus hijos que asintieron animados con la cabeza, como si estuvieran aprobando un gran acuerdo. Miró de nuevo a Marcelo y vio por primera vez no al jefe rico y distante, sino a un hombre roto intentando arreglarse. «Está bien», dijo ella finalmente. «Le enseñaremos. Pero usted tiene que estar dispuesto a aprender de verdad. No es solo hablar, es hacer, cada día, incluso cuando sea difícil. Lo prometo». «Promesa de meñiques», dijo Marcelo, extendiendo el dedo meñique hacia los gemelos que se rieron de la referencia a su promesa. Entrelazaron sus meñiques con el de él, sellando un pacto que era mucho más que un gesto infantil. Era un compromiso de transformación genuina. «Ahora», dijo Marcelo, volviéndose hacia la nevera, «tenemos 500 euros en golosinas aquí que necesitan ser consumidas. Y acabo de darme cuenta de una cosa. El chocolate guardado no sirve para nada. El chocolate es para compartirlo». Abrió la nevera y empezó a sacar todo. Puso sobre la mesa de la cocina todas esas cajas de bombones, tabletas de chocolate, tarrinas de helado, galletas importadas. La mesa se llenó, rebosando de dulces. Miguel y Lucía miraban con ese brillo en los ojos que tienen los niños ante lo imposible haciéndose real. «¿Podemos?», preguntó Miguel, todavía dudando. «Podéis». Marcelo sonrió, una sonrisa genuina que hacía años que no visitaba su rostro.
De hecho, más que podéis, debéis. Pero vamos a comer juntos, porque he descubierto hoy que las mejores cosas de la vida no tienen gracia cuando uno está solo. Se sentaron a la mesa, los cuatro. Juana cogió platos de la cocina y empezó a distribuir. Los gemelos eligieron sus primeras delicias con una reverencia casi religiosa, como si estuvieran tocando reliquias sagradas. Marcelo observaba cada movimiento, cada expresión de asombro, cada mordisco cuidadoso seguido de exclamaciones de placer. Cuando Miguel probó el primer chocolate con relleno de avellana, sus ojos se cerraron en puro éxtasis. «Mamá, es como si mi lengua estuviera en el cielo». Lucía probó una galleta de mantequilla y declaró: «Esto es magia, magia de verdad». Juana comía despacio, saboreando no solo los dulces, sino el momento. Era la primera vez en 8 años que se sentaba en una mesa así, sin prisa por irse, sin preocuparse por el próximo trabajo, sin el peso constante de la supervivencia sobre sus hombros. Miró a Marcelo y vio lágrimas descendiendo de nuevo por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: gratitud. Marcelo cogió una tableta de chocolate con leche, la partió en trozos y la distribuyó entre todos. Cuando mordió su trozo se dio cuenta de que ni siquiera podía recordar cuándo había sido la última vez que comió chocolate de verdad, con atención, saboreándolo. Siempre comía distraído, leyendo correos, en reuniones, corriendo entre compromisos. Pero allí, en esa mesa improvisada de dulces, con una familia que pocas horas antes había intentado desenmascarar, el chocolate sabía a un nuevo comienzo. Los gemelos se quedaron en la mansión hasta el final de la tarde. Marcelo canceló todos los compromisos del día, algo que nunca había hecho antes. Después del banquete de dulces, se sentó en el suelo del salón con Miguel y Lucía y por primera vez en décadas dibujó. Eran dibujos terribles, lo admitía. Sus dinosaurios parecían gallinas deformes, sus casas parecían cajas apiladas. Los gemelos se reían sin maldad, ofreciéndole consejos, mostrándole mejores maneras de sujetar el lápiz de color. Juana, que había vuelto a sus tareas de limpieza porque no sabía cómo lidiar con toda esa situación surrealista, se detuvo y observó la escena. Vio a un empresario millonario sentado en el suelo de mármol importado, con la corbata aflojada, las rodillas doblando la tela del caro pantalón de traje, concentrado en colorear un sol que los niños habían dibujado. Vio a sus hijos enseñando pacientemente, elogiando cada intento, por más desastroso que fuera. Y vio por primera vez desde que empezó a trabajar allí, esa mansión gigante pareciendo una casa de verdad. Cuando llegó la hora de irse, Marcelo insistió en pagar un coche de aplicación para llevarlos hasta Vallecas. Juana intentó negarse, diciendo que estaban acostumbrados al autobús, pero él se mantuvo firme. «Me habéis dado tanto hoy, al menos dejad que haga esto, por favor». De camino a la puerta, Miguel tiró de la manga de la chaqueta de Marcelo. «Señor Álvarez, volveremos mañana. Vuestra madre vuelve. Vosotros volveréis cuando el colegio cancele de nuevo o cuando doña Concepción no pueda cuidaros, pero...». Marcelo se agachó para quedar a la altura del niño. «Si queréis, a veces podéis venir solo de visita, para dibujar, para comer chocolate. ¿Qué os parece?». Los gemelos se miraron y luego miraron a su madre pidiendo permiso silenciosamente. Juana asintió, todavía procesando todo lo que había sucedido en ese día imposible. «Queremos», dijeron al unísono. Cuando el coche finalmente llegó y se fueron, Marcelo se quedó parado en la puerta de la mansión, saludando con la mano hasta que el vehículo desapareció en la esquina. Después, entró y miró a su alrededor. La casa estaba igual, con los mismos muebles caros, las mismas obras de arte, el mismo mármol impecable, pero parecía completamente diferente, como si finalmente hubiera sido habitada de verdad, aunque solo fuera por unas horas. Volvió a la cocina y miró el dibujo todavía pegado en la nevera con piernas y brazos, los corazones de colores flotando a su alrededor, el mensaje infantil de gratitud y respeto.
Marcelo cogió esa hoja con cuidado, como si fuera la cosa más preciosa del mundo. La llevó a su despacho y buscó un marco adecuado. Encontró uno, caro, dorado, que había comprado para un certificado cualquiera de un premio empresarial. Quitó el certificado y puso el dibujo en su lugar. Colgó el marco en la pared principal del despacho, justo detrás de su mesa de trabajo, donde lo vería todos los días. Ese dibujo sería su nuevo certificado, su nuevo logro, su nuevo premio. Sería el recordatorio permanente de que no podía volver a ser quien era antes, que había hecho una promesa, y las promesas, especialmente las promesas de Meñiques, eran sagradas. Esa noche Marcelo cenó solo como siempre hacía, pero el silencio de la mansión era diferente, no era vacío, estaba lleno de posibilidades, de esperanza, de una segunda oportunidad que no creía merecer, pero que había recibido de todos modos. Antes de dormir, hizo algo que no hacía desde niño. Rezó. No una petición, sino un agradecimiento. Agradeció por haber sido sorprendido, por haber sido humillado de la manera correcta, por haber encontrado a personas que le enseñaron más en un día de lo que él había aprendido en décadas de éxito empresarial. En los días que siguieron comenzaron a ocurrir cambios verdaderos. Marcelo realmente duplicó el sueldo de Juana y creó un fondo de estudios para los gemelos a su nombre. Pero además, empezó a cambiar la forma en que trataba a todos a su alrededor. En la oficina, pasó a saludar al personal de limpieza por su nombre, a preguntarles cómo estaban, a escuchar de verdad las respuestas. Dejó de hacer pruebas y poner trampas a la gente, y empezó a darles el beneficio de la duda. No fue una transformación instantánea y mágica. Hubo recaídas, momentos en que la vieja desconfianza volvía, situaciones en las que su instinto era levantar los muros de nuevo. Pero cada vez que eso sucedía, Marcelo miraba el dibujo enmarcado en su despacho. Veía esa nevera con piernas y brazos, veía los corazones de colores, veía la promesa de unos niños que eligieron lo correcto incluso cuando era difícil, y se recomponía. Miguel y Lucía volvieron a la mansión algunas veces, no muchas porque Juana no quería abusar, pero lo suficiente para que esa casa comenzara a acumular recuerdos de risas infantiles, de dibujos esparcidos por el salón, de tardes en las que Marcelo lo dejaba todo para sentarse en el suelo y jugar. Era pésimo en los juegos de niños, lo admitía, pero los gemelos tenían una paciencia infinita y poco a poco fue aprendiendo. La nevera nunca más volvió a tener esa decoración de anuncio de televisión. Marcelo mantenía cosas normales dentro, pero siempre tenía algunos chocolates especiales guardados en una caja, no para poner a prueba a nadie, para compartir cuando las personas adecuadas lo visitaban. La relación entre Marcelo y Juana también cambió. Ya no era solo jefe y empleada, era algo más complejo, más humano. Conversaban sobre la vida, sobre los desafíos de criar hijos, sobre sueños y miedos. Marcelo descubrió que Juana tenía ganas de hacer un curso de auxiliar de enfermería, y él se ofreció a pagárselo. Ella aceptó después de mucho dudar y comenzó las clases nocturnas. Pasaron los meses, y ese martes de prueba cruel y revelaciones profundas se fue convirtiendo en una historia que recordaban a veces, con menos dolor en cada repetición. Se convirtió casi en una leyenda personal, el día en que todo cambió, el día en que un hombre rico descubrió que era pobre en lo que realmente importaba, y una familia sencilla demostró que tenía tesoros que el dinero no puede comprar. Marcelo nunca volvió a ser el empresario frío y calculador de antes. Sus decisiones de negocios siguieron siendo inteligentes, pero ganaron un componente humano que antes no existía. Empezó a invertir en programas sociales, a dar oportunidades a personas de comunidades desfavorecidas, a usar su riqueza no solo para acumular más, sino para marcar una diferencia real en la vida de otros. Y cada vez que estaba a punto de tomar una decisión importante, ya fuera en los negocios o en la vida personal, se encontraba pensando, ¿qué harían Miguel y Lucía? ¿Qué diría Juana? ¿Cómo puedo hacer esto de una manera que respete a las personas involucradas? Era un filtro nuevo, diferente al filtro cínico de antes, y funcionaba mejor.
Años después, cuando Miguel y Lucía se graduaron del bachillerato con becas completas en colegios privados de calidad, gracias al fondo que Marcelo creó y mantuvo, se aseguraron de invitarlo a la graduación. Sentado entre el público al lado de Juana, que ahora era enfermera titulada trabajando en un hospital privado, Marcelo observó a esos dos niños a los que había intentado desmoralizar, convertirse en jóvenes admirables, llenos de potencial y valores sólidos. En el discurso de graduación, Miguel mencionó a los profesores, a su madre, y luego hizo una pausa. Miró directamente a Marcelo en el público y dijo: «Y quiero agradecer también al tío Marcelo, que nos enseñó que nunca es tarde para cambiar, para aprender, para ser mejor. Un día nos puso una prueba sin que lo supiéramos, y acabó siendo él quien pasó por la prueba más importante, la prueba de convertirse en una persona de verdad». Marcelo lloró allí, en medio del público, sin importarle quién lo estuviera viendo. Eran lágrimas de orgullo, de gratitud, de un tipo de realización que sus premios empresariales nunca le habían proporcionado. Él había ayudado a esos niños, económicamente, sí, pero ellos lo habían salvado a él emocionalmente, espiritualmente, humanamente. Y esa era un tipo de deuda que nunca podría y nunca querría pagar por completo. La mansión en el barrio de Salamanca continuó siendo la casa de Marcelo. Pero ya no era una fortaleza solitaria. Era un hogar que recibía visitas, que tenía risas resonando por los pasillos, que tenía historias construyéndose entre esas paredes de mármol. El dibujo de la nevera con piernas continuó enmarcado en el despacho, un poco descolorido por el tiempo, pero más valioso que cualquier obra de arte cara que decoraba la casa. Y cada vez que Marcelo miraba ese dibujo, recordaba que la verdadera prueba de la vida no es la que hacemos a los demás en secreto, escondidos en despensas, montando trampas crueles. La verdadera prueba es la que enfrentamos dentro de nosotros mismos, todos los días, cuando tenemos que elegir entre lo correcto y lo fácil, entre la desconfianza y la fe, entre los muros y los puentes. Y gracias a una madre trabajadora y a dos gemelos de 6 años, Marcelo finalmente aprendió a pasar esa prueba. No perfectamente, no siempre, pero honestamente. Y al final, eso era lo que importaba. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Marcelo, Juana, Miguel y Lucía haya tocado vuestro corazón. Si os habéis emocionado con este viaje de transformación y redención, haced clic en el botón de me gusta, suscribíos al canal y contadnos en los comentarios qué es lo que más os ha marcado de esta historia. ¿Habéis pasado alguna vez por una situación en la que tuvisteis que elegir entre lo correcto y lo fácil? ¿Cómo lo afrontasteis? Compartidlo con nosotros. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores y elecciones. Os esperamos en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá vuestras emociones y os hará ver el mundo de una forma diferente.